Hola, muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a todos los participantes. Iniciaremos la primera mesa redonda titulada La formación del arquitecto en tiempos de pandemia, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Visuales. Hoy nos acompaña Catalina Imboden, arquitecta de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en docencia universitaria de la Universidad del Desarrollo, profesora de la línea de diseño arquitectónico y urbano y visualización y modelación Arquitectura Universidad del Desarrollo. También nos acompaña Iván Clivadenco, arquitecto y magíster Universidad de Chile, profesor de taller de título Arquitectura en Universidad UNIAC. También nos acompaña Iván de Requesens, arquitecto Universidad de las Américas, arquitecto en infraestructura educacional y docente de arquitectura Universidad UNIAC. Y como moderador nos acompaña Sergio Lagos. Indicarles a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través de nuestros moderadores en el chat de Zoom y a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Doy el paso a nuestros expositores. Muchas gracias. Buenas tardes. Una pequeña corrección, mi nombre es Sergio Salazar, soy profesor de la Escuela de Arquitectura y como académico de núcleo temático les doy la bienvenida a todas y todos a este conversatorio de la carrera. En circunstancias en que enfrentamos encierro, tensiones, angustia y estrés, pero también la oportunidad de repensar las metodologías educativas, la carrera, UNIAC y ustedes, interesadas, interesados en estos temas, nos acompañan hoy para conversar, ojalá reflexionar sobre los desafíos de la educación y en particular de la formación de los arquitectos y arquitectas del futuro. Es conocido que dentro del modelo UNIAC la enseñanza virtual está instaurada con experiencia de varios años en las metodologías de aprendizaje. Sin embargo, probablemente ninguno de nosotros imaginó que esa estructura debía quedar al servicio de una reacción ante la pandemia. Por lo tanto, ¿qué desafíos se incorpora a nuestro modelo de enseñanza? ¿Cuáles son las posibilidades de que algunas de estas operaciones queden y se vuelva una experiencia sincrónica y asincrónica, dependiendo de las mallas de la carrera y de los objetivos que persigamos para formar a nuestros estudiantes? Para ello, como bien ya se señaló, contamos con dos profesores de carreras de extendida trayectoria que nos acompañan en esta conversación, Iván Clivadenco e Iván de Requesens, y una invitada, amiga de la casa, la arquitecta Catalina Imboden, quien, por cierto, en su experiencia profesional ha hecho clases en la Universidad del Desarrollo, donde hoy también se desempeña, y tiene en su experiencia académica un magíster de docencia universitaria, por lo que estoy seguro que cada uno de nuestros expositores nos colaborarán desde la oficina, desde la docencia, desde sus posgrados, distintos puntos de vista sobre el tema a discutir. Procederemos en tres momentos. Habrá primero una exposición del profesor de Requesens, luego una exposición del profesor Clivadenco, y cerraremos las exposiciones, perdón, me confundí, primero Requesens, luego Catalina Imboden, y cerramos con la presentación del profesor Clivadenco. Y luego de ello tendremos la oportunidad de conocer de sus preguntas para que hagamos una selección y podamos conversar entre todos de estos temas. Sin más, le doy el pase al profesor Terrequesens, nuestro primer expositor. Muchas gracias, Sergio. Gracias también por la invitación. Es bastante relevante tratar de hablar hoy día en la situación en que estamos, es algo bastante cotidiano. Cuando me invitaron hoy día, otro día cuando conversábamos con Sergio, a conversar sobre este tema, pensé que sería bastante interesante reflexionarlo desde otro punto de vista, digamos. Hay una experiencia con mis talleres. Hoy día estoy llevando a cargo un taller de anteproyecto de arquitectura y también con un alcance de lo que fue el proceso de cierre en el año pasado del taller de título, digamos, quería consultarles, yo no sé si ustedes están viendo una presentación. No, debes compartir pantalla.
Ahí sí. Por ahí va. Ahora sí lo veo. Ya. Bueno, como les decía, que hoy día en el fondo el análisis un poco que quería transmitirles es un poquito tratar de reflexionar sobre estos 4 puntos de vista que yo veía tanto en mis talleres, el que estoy llevando hoy día y el que lleva el año pasado también cuando nos encontramos post 18 de octubre. Y mezclado un poquito con las reflexiones que bien dicen sobre estas experiencias sociales, algo emotivas y espaciales también que empezaron a ocurrir, dado todos estos sucesos que nos convocan a conversar hoy día entre todos nosotros ya de una manera más cotidiana. Al término del año pasado, el aplicar, digamos, esta enseñanza remota fue claramente un poquito más espontáneo. Obvio, teníamos que rápidamente adaptarnos a trabajar y a estudiar a distancia por las razones que todos conocemos. Lamentablemente, de una u otra manera, nuestro mundo, la del arquitecto, siempre tiene que seguir funcionando. Hay algo que parece que nosotros nunca paramos, siempre estamos con pega pendiente, siempre estamos trabajando, siempre tenemos cosas que hacer. El mundo se puede estar cayendo a pedazos, pero nosotros estamos ahí siempre al pie del cañón. Después de todo esto, fue bastante interesante ver cómo aparecieron una serie de reflexiones, tanto en el espacio público como en el privado. Estas responden un poco a lo que estaba sucediendo en la calle como en nuestras casas. Fue así como aparecía una pregunta, que ¿cuál es el aporte del arquitecto en todo esto? ¿Cierto? Quizás esto, no sé, tendría que ver un poquito con la segregación habitacional, la calidad de las viviendas, la infraestructura pública en general. No lo sabemos muy bien. Sin embargo, siempre fue como este primer input, que más de alguna vez conversamos entre todos, entre alumnos, pares arquitectos, etcétera, donde sí hay un bien común que todos tenemos como arquitectos, que es primero mantener nuestra responsabilidad ética frente a generar esta cultura arquitectónica en la comunidad. Hoy día no la estamos viendo mucho. Vemos que la gente en el fondo un poco recibe lo que le dan, no optan a lo que hay. Pero tratando un poquito de retomar eso, desde esa fecha que estábamos recordando, tanto el taller que iba como otras asignaturas, sé que de alguna manera lograron redescubrir las tecnologías. Me refiero un poquito a que, por ejemplo, en mi caso, yo voy a aplicar con mi grupo lo que en mi trabajo tengo. Es decir, las reuniones de trabajo son colaborativas, se hacen de manera remota, todo es a través por este mismo medio, digamos, que son videoconferencias. Este trabajo colaborativo siempre viene asociado a lo que somos nosotros como arquitectos, que es propio del ejercicio de la formación profesional. Esto puedo agregar también que por mi trabajo también todas las capacitaciones que yo tengo son de manera virtual. Son cursos online, me la envían desde la oficina central o desde el extranjero. Entonces, sí puedo decir que todo esto es posible llevarlo a cabo, de estudiar a distancia o trabajar de manera remota, siempre y cuando nosotros sepamos y podamos de alguna manera organizar nuestros tiempos. Me gustaría compartirles otro ejemplo. Tengo un amigo, él trabaja en una importante oficina nacional acá en Chile. Es una oficina que desarrolla proyectos tanto para China, Dubái, Perú, Estados Unidos, etcétera. O sea, todos los encargos se hacen de manera remota. Es decir, por ejemplo, desde China es el encargo para un proyecto que se va a desarrollar o ejecutar ahí en Estados Unidos. Toda la planificación y el desarrollo desde acá a Chile. Y eso es gracias a las plataformas BIM que hoy día ya todos conocemos y estamos profundizando mucho más, sobre todo lo que es la UNIAC. Y este contexto, digamos, de contacto y relación entre profesionales se traduce a una videoconferencia, siempre y cuando también haya un buen uso y correcto uso de las tecnologías. Recordemos que toda la suerte de lo que son las videoconferencias existen ya hace más de 50 años, no es algo que es desde ahora. Hoy día nosotros, digamos, los profesionales, los estudiantes, todos los que estamos trabajando en esta situación, podemos colaborar de manera remota en los proyectos en general. Los trabajos hoy día se pueden revisar por esta misma plataforma de videoconferencia.
Tú puedes dibujar encima, digamos, de lo que en la otra pantalla están viendo. Puedes usar una tablet o una tableta digitalizadora o cualquier herramienta que tanto un software o un dispositivo lo permita. Puedes dejar archivos en las nubes, por ejemplo, corregir a través de un visualizador del Vmax o los viewers de Autodesk. Hay hartas alternativas. En caso mío, tanto en el taller 10, que fue del año pasado, post 18 de octubre, y en este taller que estamos llevando en este semestre, todos los trabajos los estamos haciendo de esa manera, de manera remota, estamos ahí trabajando en medios de nube. Entonces ha sido bien interesante, tanto la forma de aplicar estas tecnologías como la respuesta también de toda la gente. Y con esto un poquito quiero reflexionar de nuevo, porque de una manera aparecen y se cruzan unas variables bastante interesantes. Por ejemplo, por una parte, tenemos una carrera que ya se imparte de manera semipresencial, ya desde hace hartos años atrás. Si bien hubo un par de críticas en su momento, mucho escepticismo, temores, etc., la unidad venía abriéndose camino hace rato. Y con eso sí podemos decir que ha sido bastante consecuente con el modelo educativo que tiene, que básicamente se traduce al uso de las tecnologías, por el bien propio de la academia, de la profesión. Por otra parte, tenemos alumnos también que son de régimen vespertino, que han ido aprendiendo también estas nuevas herramientas tecnológicas, han podido aplicarlas, y con eso representan sus trabajos tanto plástica como gráficamente. Y dicho sea de paso, es un tema, es una situación que el mercado hoy día lo está requiriendo. Ya bueno, recordando un poquito marzo, estábamos iniciando este año académico, veníamos ya un poquito algo más adaptados a lo que era funcionar de manera quizás paralela a la contingencia social, seguíamos funcionando también de manera remota, con horarios medios diferidos algunos, pero de repente, claro, llega esta pandemia y el confinamiento. Entonces me acuerdo ahí una colega amiga que decía por ahí que un poco depende de la realidad. Básicamente es un momento, aparecen oportunidades para parar el mundo, dedicarse a los proyectos pendientes. Si bien tanto el mundo afuera no avanza, eh, cada uno con sus tiempos puede seguir avanzando y poniéndose al día. Sin embargo, los arquitectos hoy día siempre le estamos debiendo algo a alguien, y un poco lo que decía al inicio. Siempre estamos con harto trabajo y el mundo se puede estar cayendo a pedazos, pero tenemos que seguir nosotros trabajando. Tenemos esa formación y eso es lo bonito también de nuestra profesión. Eh, pero ya en el fondo, en marzo, como estamos iniciando este año, estamos ya bastante adaptados a este confinamiento que les decía yo, que empezó a mostrar toda esta suerte de aprensiones, miedos, confusiones, dudas. Permitió de una manera que todos nosotros empezamos a tomar cosas, o sea, a tomarle valor a cosas que quizás eran un poquito más banales. El mismo computador, que nos servía para ejecutar programas o procesadores de texto, ver correos, series, etcétera, era un elemento de uso cotidiano. Hoy día, ya en esta situación, tanto laboral, profesional, académica, sin un computador no podemos hacer básicamente nada. O sea, es una realidad. Tenemos que estar conscientes de eso también. Y entonces, un poco con la reflexión inicial, cuando me invitaron a participar de este conversatorio, yo quería reflexionar sobre la pregunta que nos hacían, obviamente, que es cómo es la formación del arquitecto hoy día en estos tiempos de pandemia. Yo creo que debe ser con bastante rigurosidad. Tiene que haber una motivación de las partes. Debemos ser capaces de adaptarnos a los cambios. Tenemos que saber enfrentar los miedos y los prejuicios. Y eso me refiero también tanto desde el área de los docentes hacia el alumno, como de los alumnos hacia el docente. Tiene que ser algo de todas las partes. La comunicación sí o sí tiene que ser interactiva. Tenemos que saber con qué recursos contamos, tenemos a nuestro alcance, y con eso potenciarlo. Si bien recordemos que hoy día ya nosotros como profesores ya no podemos sentarnos a corregir como lo hacíamos antes. Todos rodeados frente a un tablero, rayando papeles, ya ese
tema un poquito, ese romanticismo queda un poquito allá atrás. Y un poquito para terminar con lo que estoy hablando, me permití contactar a queridos alumnos, amigos cercanos, que también tenían un poquito de reflexión. Entonces voy a ir haciendo un pequeño loop de imágenes con estos textos y ir acompañando esta reflexión. Por ejemplo, contra esta situación de la pandemia, estar encerrados, confinados, aparecen estos sentimientos tantos comparativos, con ello, como les decía antes, la revalorización de las cosas. Todos los elementos que antes eran cotidianos, hoy día tienen otro valor. Y toman ese tema significativo para poder seguir adelante. También son momentos de cómo nosotros reconocemos ciertos momentos durante el día o durante las etapas que estamos viviendo. Muchas veces también aparecen sentimientos de necesidades de renovarse. Todos estos procesos reflexivos son bastante interesantes cuando estamos ante situaciones complejas, bastante adversas entre todos nosotros. Muchas veces existen también reflexiones asociadas al vínculo tanto personal como espacial. Es interesante ver también de que cuando estamos en estas situaciones adversas, es necesario estar ahí también con nuestros seres queridos y con eso darnos cuenta de cómo está ocurriendo a nuestro alrededor. También nos damos cuenta de cómo enfrentar desafíos y situaciones. Toda esta situación de estar encerrados, tener un rincón en la casa para trabajar, que nos limita un poquito la movilidad, ha sido también interesante. Hay muchas preocupaciones también con el entorno, para darnos cuenta de las cosas que suceden también. Hay muchas reflexiones y replanteo de las situaciones que se están viviendo. También es interesante ver cómo las reflexiones que están ocurriendo en cada uno de nosotros nos permiten ver desde otro punto de vista las cosas que, como les decía antes, podían ser quizás incluso más cotidianas. Hoy día ya tienen otro valor. Hay otras reflexiones, por ejemplo, asociadas a cómo es el replanteamiento de nuestros propios espacios, cómo los estamos reconfigurando. Son oportunidades de reflexión para decir, no podemos quedarnos ahí tranquilos, no se puede parar, digamos. Hay reflexiones también que evidencian un poquito los miedos y las frustraciones, confusiones muchas veces también, cosas que no sabe hacia dónde van. Es interesante ver también que la pandemia aporta un poco a la forma de mantenerse vigente, tratar de no morir en el intento. Surgen reflexiones también donde siempre tenemos que estar atentos a las cosas que están sucediendo cotidianamente, digamos. Hay reflexiones también con un sentimiento de pertenencia, de lo que es propio, de esa relectura de lo que se está viviendo, personalmente, espacialmente, emotivamente. Como decía antes, reflexionamos también cómo le damos nuevos usos a los espacios que antes eran cotidianos. El hall de acceso hoy día se transforma en un lugar de acumulación de cosas, un proceso de transición. También aparecen esos llamados multiespacios, empezamos a reconfigurar todos estos rincones y les damos uso de acuerdo a las necesidades que tenemos dentro de nuestros límites, digamos, cuatro paredes. También las cosas nos lo estamos tomando con un poquito de humor, sin eso no podríamos seguir adelante. Y también reflexionamos sobre que sí es posible adaptar nuestro espacio al trabajo y el estudio, pero no tenemos que dejar de rememorar lo que nos rodea y nos permite seguir adelante. Muchas gracias. Gracias, Iván. La dimensión que toca respecto a la experiencia
la percepción, la memoria. Es una dimensión que también ha compartido con nosotros la profesora Catalina Imboden. Queríamos justamente partir con tu reflexión como un ámbito en que nos pone en situación desde la experiencia de la oficina, de la docencia como profesor, y desde estos temas, desde las imágenes, también desde la recolección de testimonios de los estudiantes, nos da un primer marco para coincidir. Muchos de nosotros, estoy seguro, nos hemos sentido interpretados por algunos de los conceptos que has puesto sobre la mesa. Y solo para subrayar uno, la posibilidad de adaptarnos a los cambios. Pareciera que estamos en un momento en que se terminaron las certezas, y la única certeza es la incerteza. Y eso sin duda nos lleva al desafío de lidiar con ciertas tensiones y hacer de eso un proceso formativo. Le doy entonces la palabra a una experta en la materia, profesora Imboden. Muchas gracias. Bien. Bueno, ya me presentó Sergio. Con Sergio fuimos compañeros de magíster, así que tenemos una complicidad ahí. Bien, yo preparé una presentación que tiene que ver con un proceso que estoy empezando a explorar como docente y como arquitecta, y tiene que ver con estudiar en paralelo el mundo de la educación del pensamiento, que está orientada desde la perspectiva de la antroposofía de Rudolf Steiner, en una época que estamos hablando de el año 1919, que puse algunas citas aquí en la presentación, pero en el fondo estoy empezando a irme hacia atrás para poder comprender qué es lo que nos pasa hoy. Y en ese sentido, empezar a entender, bueno, ¿y por qué razón nos genera tanta crisis la situación en la cual estamos? Y al mismo tiempo, bueno, ¿cómo lo hacían otros antes? ¿Qué se estaba pensando en momentos pre o post-guerra, incluso yendo más hacia atrás, los griegos, cómo enseñaban? Y bueno, y empezar a entender que muchos de los temas que tienen que ver con la crisis también tienen que ver con que yo pienso, nos hemos ido olvidando de ciertas bases que son parte de nuestra biografía humana. Voy a compartir aquí estoy habilitada, ¿cierto? Ah, sí, ya. Voy a compartir la presentación y que tiene que ver con tener esta mirada del ser humano. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Tiene que ver con esta mirada del ser humano desde la perspectiva, una mirada más bien integral. Como les decía, bajo la perspectiva y la teoría de la antroposofía, que busca entender un poco, lograr aunar el mundo del pensamiento, del mundo anímico y del mundo también del hacer. O sea, como que hay ahí una cosa bien interesante en el equilibrio de esas tres grandes fuerzas. Como arquitectos, es fundamental ir a ese lugar, a intentar generar ese equilibrio. Nosotros los arquitectos nos dedicamos a diseñar obra y por tanto ocupamos mucho el pensamiento, ¿cierto? El pensamiento creativo, la observación, qué sé yo. Pero también no nos quedamos ahí, sino que vamos directo a cómo queremos sentir los espacios. Entonces, por un lado, trabajamos mucho con el pensamiento de ideas, el desarrollo analítico, ¿cierto? El conocimiento, pero también está constantemente este motor que tiene que ver con el sentir. Y otra cosa que es fundamental es que no nos podemos, como arquitectos, no nos podemos quedar solamente en esos dos ámbitos, sino que siempre estamos buscando intentar visualizar cómo ese sentir y cómo ese pensamiento se lleva a cabo en una obra construida. O sea, en el hacer. Bueno, entonces, desde esa perspectiva, claramente nosotros estamos en crisis porque estamos encerrados, no podemos ejecutar, ¿cierto? Y en ese sentido empezamos a decir, bueno, ¿y qué hago? Y bueno, ¿y qué es lo mejor que podemos hacer en esta situación de pandemia? Es empezar a mirar y reflexionar acerca de en qué estamos. Entonces, la primera pregunta que aparece es, ¿quiénes somos y a dónde vamos en el ámbito universitario? Y hago esta línea de tiempo con esta persona con sombrita, ahí no sé si se alcanza a ver bien,
Y pongo la sombrita porque es clave. Hoy en día nos vemos restringidos de caminar, bueno, no todos, hay personas que esforzadamente siguen saliendo a la ciudad y todo, pero de alguna manera hemos perdido la sombra en el espacio urbano. No hemos podido mirarnos caminando por la ciudad, ¿cierto? Entonces estamos confinados en un espacio en el cual dejamos de mirar nuestra propia sombra. Eso ya es un tema tremendo. Bueno, en esta trayectoria aparecen varias preguntas. ¿Quiénes somos hoy en la nueva y compleja situación en la cual nos encontramos? Para dar respuesta a las infinitas preguntas que ya se nos vienen acumulando después de 120 y tantos días, es fundamental observar la relación entre el oficio, la vocación y la carrera. Nosotros que nos dedicamos a la docencia como arquitectos, que estamos tratando de poner este ímpetu creativo del conocimiento, del hacer, del construir, estamos constantemente despertando y abriendo mente al mundo de la vocación, el oficio, ¿cierto? Y más allá de que en una página web de una universidad estemos hablando de carreras, nosotros no buscamos carreras en nuestros alumnos, buscamos oficio, buscamos perspectiva en la cual ellos, independiente de la crisis que estemos viviendo, puedan salir adelante, pero no solo por la carrera, por el título, por lo que tú tienes así como a nivel contable numérico, sino por el ímpetu propio, tu motor, que te despierta para poder avanzar en un posible oficio. En mi caso, cuando yo me titulé, año 98, estaba la crisis asiática. Trabajé luego, bueno, ahí típico crisis, puras crisis, da lo mismo, nos pusimos a trabajar, bueno, como sea, había que encontrar la oportunidad. Pasaron los años, vienen terremotos, vienen otras cosas, y muchos alumnos han vivido otros tipos de crisis. Hoy en día vivimos esta, y es probable que mañana aparezca otra, y así. No estoy diciendo con eso que haya que deprimirse en el camino, sino que entender que es parte también del proceso esta situación. Pero lo único que te sostiene ahí como estudiante o como docente es esta mirada de la vocación, el oficio, más allá solamente de la carrera. Entonces, observarse, empezar a observarse para lograr configurar o reconfigurar una nueva perspectiva con mirada profunda. Entonces aquí aparecen otras cosas. Sin duda alguna, que en esta trayectoria en la cual el estudiante transita, converge y se intersectan dos miradas, la del alumno, este joven pleno de entusiasmo y espíritu, ¿cierto? Y la del profesor, o el adulto de alguna manera, que viene a mirar a estos jóvenes que caminan hacia el futuro. Entonces, por lo tanto, aquí hay dos miradas. Uno que está intentando mirar un nuevo futuro y otro que en realidad está en un proceso de reflexión y por tanto ambos se nutren. Y algo que decía el profesor Iván en un minuto en su exposición, que es muy cierto, que en el fondo nosotros como profesores, este problema lo vivimos todos, tanto profesores como alumnos. Aquí aparece algo sumamente interesante, que tiene que ver con aprender a observar a nuestros estudiantes, no como un número, no como un número dentro de un programa académico, sino que en cambio como seres humanos que están intentando sostener el interés por construir su vocación y su oficio. Y al mismo tiempo tienen la responsabilidad, ellos, nuestros estudiantes, a futuro van a ser nuestros futuros arquitectos y por lo tanto tienen una responsabilidad enorme frente a todo lo que está pasando. Por otro lado, nosotros, como docentes, estamos también en un proceso de observación y no solamente somos operadores de algún ramo en el cual estemos, sino que somos seres humanos que tenemos una vocación de educar, y educar etimológicamente tiene que ver con guiar, ¿cierto? Conducir, orientar. Entonces, hoy en día nos vemos situados en una labor enorme de intentar conducir a nuestros alumnos en una trayectoria que si bien es como pedregosa o está en una situación compleja, debiera poder por lo menos encontrar, ¿cierto?, un hilo conductor para salir de este estado. Entonces existen grandes responsabilidades en esta situación y lo que nos puede sostener desde ahí es la vocación y el interés por las cosas. Ahora bien, si volvemos de nuevo a la línea de tiempo,
Es importante entender también que nuestros alumnos están en una etapa biográfica tremendamente importante. Tienen por un lado un presente inestable y suspendido, ¿cierto? Como que se les suspendió la vida, digamos. Y desde ahí ven el pasado ajeno y distante, o sea, lo que hacían antes en realidad hoy día no calza. Y por otro lado, un futuro desconocido e incierto. En ese sentido, hay 3 factores claves para poder sostenerse en esta situación de incertidumbre. Y aquí voy a citar a una conferencia del año 1909 de Rudolf Steiner, que tiene que ver con la formación de práctica del pensamiento, y dice que para poder mantener, comprender y construir un pensamiento independiente de las circunstancias en las cuales esté, hay 3 factores. Uno, el interés por el mundo exterior, por los objetos y hechos de la vida que nos circundan. O sea, bien, estoy en crisis, pero no dejo de interesarme en lo que estoy. Bien, mi profesor me obligaron a ponerme en una clase, en una pantalla. Bueno, esas son las condiciones, pero no dejo de interesarme. El segundo factor tiene que ver con el placer y el amor por lo que hacemos. Y es decir, intentar disfrutar y amar nuestras acciones independientes de los resultados. Porque cuando nos enfocamos en el resultado, perdemos el enriquecimiento del proceso. Y el tercer factor es la satisfacción interior en los pensamientos que transcurren independiente del mundo externo, que es justo lo que nos está tocando ahora. O sea, a ver, nos llenamos de pensamientos negativos, esto no va a resultar, me quiero salir de la carrera, oye, no, sé que me tengo que reinventar, y empieza una serie de ruidos internos que te impiden poder ver lo que tienes enfrente. Entonces, satisfacción, placer e interés. Si lo miramos ahora desde la perspectiva de nuestras mallas, independiente de la carrera, pero independiente de la institución en que estemos, arquitectura a lo largo del tiempo siempre ha estado alrededor de 6 o 5 años. ¿Ya? Hoy día existe el tema de los magíster, qué sé yo. Pero independiente de eso, es un proceso que tiene un inicio, un intermedio y un final. Y nuestros alumnos en su proceso biográfico están, los de primero, cruzando un umbral entre sus 18 y 19 años, en el cual dejan atrás su mundo de la adolescencia y entran a un mundo autónomo, universitario, ¿cierto?, de la juventud, donde despiertan la imaginación, ¿cierto?, la inspiración, la intuición, el ingenio, y así se pasan 2 años maravillosos en un mundo nuevo, espectacular. Luego vienen unos años que tienen que ver mucho más con diseños más complejos, más variables, más urbanismo, qué sé yo, más temas constructivos, diagnostican, evalúan, construyen, bueno, hay un montón de cosas y tienen que ver ya no solamente con el mundo nuevo, sino con el mundo del conocimiento. Y finalmente se enfrentan a un mundo sin fronteras que es, bueno, por fin me titulo. Y ahí empiezo a construir mis propias estrategias, algunos empiezan a armar sus primeros emprendimientos, piensan asociarse con un amigo, qué sé yo, y empieza la autonomía y ese como ímpetu maravilloso interior que les invita a este mundo profesionalizante, digamos. Y en estos años, hoy no es menor, han pasado de los 18 a los 26 años, bueno, da lo mismo si alguien se echó algún ramo o no, pero finalmente es una etapa más o menos grande. Pero resulta que en esta situación en que estamos hoy, aquí se nos pone difícil la pista porque este mundo ya no es tan ideal y aparece la primera crisis. Estos alumnos que ingresaron a la universidad, resulta que ya la tienen online. Y lo que iban a vivir con sus compañeros, maqueteando y trasnochando hasta tarde, todos en grupo, ya no la tienen. Y por lo tanto se tienen que inspirar solos, o se tienen que conectar por Zoom para maquetear al mismo tiempo, algunos hacen eso, qué sé yo. Entonces aparece una crisis en este primer umbral. Aparece una crisis para los futuros, los que se quieren ir, los que se quieren titular, y ya no saben qué es lo que querían y se empiezan a enredar con un montón de cosas y qué sé yo. Y por lo tanto, en esa etapa inicial y en esa etapa final aparecen 2 grandes crisis que nosotros, los profesores, tenemos que intentar sostener en el tiempo. Ahora, si miramos nosotros a los estudiantes, resulta que el estudiante, en su mirada como integral, vive en este cielo, ¿cierto?,
que lo cobija, qué sé yo, este suelo, esa sombra proyectada, trabaja con el pensamiento, trabaja con el sentir, trabaja con la voluntad y se rodea de personas. Pero resulta que hoy día esa mente, esa cabeza pensante que tiene el sistema neurosensorio, resulta que le equivoca el pensar y empieza toda una situación compleja en la cual no logra analizar bien, no logra observar bien y entra en una crisis tremenda desde los neurosensorios. Se abruma, se siente exigido, estresado, sobrecargado y los pensamientos lo agobian. En el mundo del sentir se siente desde su sistema rítmico, y ahí vienen las crisis de pánico, vienen todas estas cuestiones, viene una inseguridad, una desesperanza, una incertidumbre, una ansiedad y tristeza, bueno, todo un ritmo que arrítmico y falta de optimismo. Y por otro lado, aparece desde lo motor esta cosa de estar estático y detenido en la casa, encerrado en una silla frente a un computador, detenido con falta de voluntad. Bueno, ¿qué hacemos nosotros los profesores con esta situación de lograr sostener esto en el tiempo? Me refiero de intentar seguir sosteniendo el mundo de la vocación y el oficio de nuestros alumnos a pesar de todas esas circunstancias. Entonces, este mundo que era equilibrado en el pensar, el sentir y el actuar, hoy día se ve en crisis, y se ve en crisis en los tres ámbitos. Entonces, ¿qué es como lo primero que como nosotros debiéramos intentar hacer? Independiente de que no tenemos el movimiento, que la voluntad de nuestros alumnos de repente se ha deteriorado, que existe como la falta de sentir y percibir las cosas porque ya no nos tocamos, ¿cierto? Ya estamos en esta situación. Y por otro lado, nuestros pensamientos se agobian. En ese sentido, nosotros, profesores, cada vez que hacemos clase, tenemos que por lo menos darnos unos minutos antes de la clase para encender ese motor interior, que es lo más íntimo en nuestros alumnos, para despertar el interés por el mundo, y vuelvo ahí a la cita anterior, el placer por el hacer y la satisfacción interior. Más allá del objetivo específico que nosotros tenemos con nuestros proyectos de nuestros alumnos. Y en el pensar, activar a través de lectura, a través de análisis, a través de conversación y debate en estas situaciones tipo online, el conocimiento reflexivo, la observación pura, el juicio crítico, y activar ese pensamiento desde una perspectiva más bien propositiva que abrumadora, que es este pensamiento que anda dando vuelta. Desde el sentir, potenciar en nuestros alumnos la calma, la templanza y sobre todo la confianza en el proceso. Que no todas las cosas duran eternas, que este es un proceso que va a durar un tiempo específico. Y por otro lado, si el actuar se ha visto detenido, empezar a trabajar desde lo minucioso, bueno, con todas las herramientas que podemos aplicar ahora, desde el rigor en el proceso, que las cosas tienen una etapa, aprender a hacer lo poco que se puede hacer sin maqueta quizás, pero en un cierto rigor. O sea, me refiero ya ahí pensamiento zen. Si tú lavas un plato, lo haces, pero con un rigor enorme. Ya, bueno, si haces lo que tienes que hacer, lo haces con un rigor enorme. Y por tanto, educar la disciplina y la constancia en ese proceso. Entonces, como cerrando ahí, no sé si me habré paseado mucho, Sergio, o no, pero la idea era poder mostrarles como una visión, ¿cierto?, panorámica de que tenemos una relación dual entre nuestros alumnos y nosotros mismos, y al mismo tiempo esto poder enriquecerlo de manera fructífera. Eso. Gracias, Catalina. Sí, la otra dimensión es la experiencia práctica. Como profesores y, de hecho, en mi caso, llevando un taller en esta oportunidad, en el proceso de título al que hacía la referencia la profesora Inboden, ¿no? Del ciclo de cierre, también ahí hay una crisis a propósito de no poder ir a terreno, no poder conocer el lugar. Pareciera que, como nunca antes, estamos forzados a diseñar a distancia, y en procesos como el de titulación, por ejemplo, puede hacer tambalear la seguridad respecto a las decisiones de
claro, no solo un proyecto que va a ser calificado, refiere a la calidad con la que voy a dar mi examen. Aparecen estos fantasmas, ¿no? Podemos trabajar a distancia, se puede proyectar online, se puede eh, hacer taller sin visitar un lugar. A propósito de esa experiencia y desde el conocimiento que tiene el profesor Clivadenko, le invitamos a compartir sus impresiones, sus consejos, sus ideas respecto de los talleres que ha dictado en el último tiempo y respondiendo a algunas de esas preguntas que me permitió formular en este campo más operativo y práctico. Profesor Clivadenko, atentos a usted. Gracias, Sergio. Voy a compartir pantalla. Espero que se vea bien. Sí. Bien, nuestro logo es un ojo, así lo interpreto yo, ¿cierto? Que trata de ver la realidad. Y por eso a lo que voy a presentar le puse Quantum Zoom Out. Quantum significa cantidad, significa dimensionar, significa cualificar algo. Y Zoom Out porque lo queremos ver desde arriba, desde afuera. El 12 de octubre del año pasado estábamos en la Bienal de Arquitectura y estábamos presentando un proyecto que contaba Sergio, ¿cierto? A diseñar a distancia, es decir, de qué manera podemos hacer un proyecto de un lugar que ni siquiera conocíamos en ese minuto. Algunos sí, pero otros no. Armamos un taller y lo personalizamos inmediatamente. Le pusimos Taller Magallanes. Vamos a colonizar el área. Nos imbuimos del espíritu de Hernando Magallanes y dijimos, vamos a ir al estrecho y vamos a ver qué ocurre allá. En las cabezas siempre tenemos, ¿cierto?, nuestras tradicionales metodologías, ¿cierto?, que está tratando de mutar de una metodología lineal a una metodología más sistémica, que reconoce ciertos pasos, y esta vez a esta metodología teníamos que incorporar este trabajo virtual a distancia. Es decir, ¿de qué manera podíamos responder a una cultura distinta que no conocíamos, a una sociedad, a un medio extremo además, que nos iba a plantear desafíos? Generalmente yo parto los talleres haciendo investigación pura, es decir, tratando de reforzar como los aprendizajes adquiridos de la carrera, básicamente los temas metodológicos. Me interesa mucho la parte explorativa y centrada en el diseño arquitectónico, análisis urbano y los procesos propios de la investigación teórica para llegar a tesis y documentos de ese tipo. Armamos las láminas, nuestras láminas presenciales, láminas de muro, digamos, con los recursos habituales, digamos, como presentamos nuestros proyectos. Y nos centramos en Punta Arenas. Armamos 5 puntos que nos interesaba reconocer y que nos interesaba abarcar desde una óptica, desde el planteamiento urbano, y nos interesaba mucho la idea del planteamiento urbano porque queríamos indagar la ciudad intermedia. Era una especie de obsesión que teníamos por entender esta ciudad intermedia, nosotros, habitantes de una ciudad metropolitana. También recibimos, en teoría, el encargo de unos 8 proyectos que el Colegio de Arquitectos de Punta Arenas tenía interés en que nosotros desarrolláramos. Pensando en el taller dijimos, ya, 8 proyectos, pero ¿por qué en vez de proyectos aislados no lo entendemos esto como un autoencargo? Y este encargo de proyectos aislados lo asumimos como un autoencargo de proyectos detonantes para Punta Arenas. Es decir, generar vitalizaciones, revitalizaciones, activaciones de la animación urbana. Vamos a entender de qué manera nuestros proyectos pueden ser polos de desarrollo, pero no, insisto, el proyecto individual, sino que el proyecto relacionado con otros para generar entorno urbano. Vamos a entender el tema de la participación ciudadana y de qué manera esta imagen urbana de Punta Arenas la podemos rescatar, tomar y potenciar en estos proyectos. Algo también relacionado con el patrimonio, algo también con estas invariantes históricas que nos interesaba incorporar. Dentro de nuestros antecedentes trabajamos entonces en
Punta Arenas, con una serie de recursos y herramientas que empezamos a retomar, repotenciar el trabajo de las imágenes de dron, el Google Map, el Street View, los sistemas de registro climatológico, meteorológico, el SIG, Sistema de Informaciones Geográficas, etcétera, etcétera, para poder lograr tener una realidad. Y descubrimos que esta realidad ampliada nos entregaba bastante información, además de tener Punta Arenas un plan regulador muy completo, muy actualizado, y que las autoridades de la zona están bastante orgullosos de él. Nuestro análisis estructural, ¿cierto?, y perceptual, valga el punto, análisis perceptual realizado antes que incluso los alumnos fueran a terreno. Fue un análisis perceptual hecho con herramientas digitales de registro. Hoy día se puede recorrer una ciudad completa en Santiago, en Chile, digamos, solamente con el Street View, y que nos entregue información escalar, medible, golpes de pantalla, podemos hacer inmediatamente unas graficaciones, podemos hacer unos sets de registros fotográficos más o menos rápido. Manejamos el tema estadístico para poder integrar los datos duros, ¿cierto?, a los registros perceptuales y estructurales, historia y clima. Y se empezó a generar en el taller algo muy interesante, que es una cierta mística enfrentando a la adversidad, suponiendo que el no estar en el lugar representaba una adversidad o un desafío. Y eso es un punto interesante a tomar en cuenta para los profesores. ¿De qué manera una dificultad o una limitación genera una respuesta de superar esa limitación y desarrolla capacidades alternativas, genera espíritus corporativos? Realmente interesante, no exentos de problemas, ¿cierto?, y discusiones, pero que primaba lo otro, que era el vamos a ser capaces. De hecho, en las primeras sesiones, ellos ya se autodenominaban los Patagones, y además distribuimos el encargo, que dijimos era encargo de 8 o 9 proyectos, distribuimos esos encargos en 4 ámbitos. Dijimos, estos proyectos vamos a agregarle otros más, llegamos a 16 proyectos, éramos 13 alumnos, pero dijimos vamos a dejar algunos a elección. Y armamos cuatro zonas, la zona azul, la zona roja, la zona amarilla y la zona verde. Y inmediatamente apareció una identificación. Yo soy rojo, yo soy amarillo. Yo soy azul, borde costero, turismo. Yo soy rojo, transporte y conectividad. Yo soy amarillo, cultura y deporte. Y yo soy verde, investigación y difusión. ¿De qué manera esos proyectos los podíamos asociar a la ciudad, al contexto? Punta Arenas, descubrimos que tiene un sistema ortogonal, damero, muy estricto, rígido, y tiene, bueno, el borde costero, y decidimos que estos cuatro puntos de desarrollo, curiosamente, bueno, no tan curiosamente, quedaban ubicados los 4 puntos cardinales en las zonas pericentrales, lo que nos permitía entonces entender estos proyectos de equipamiento también como trampolines para los futuros crecimientos de la ciudad, que se estima no solamente el crecimiento de la población vegetativa, sino que también la población que va a llegar, más aún teniendo, estoy hablando de datos del año pasado, teniendo en cuenta los crecimientos por los servicios de turismo de Punta Arenas y las zonas aledañas. Comenzamos a trabajar entonces estos seccionales operativos, cada seccional operativo con un nombre, con un título, con un objetivo, con una identidad. Aquí tenemos el borde costero, que respondía a la pregunta del enlace urbano con el agua, con el estrecho Magallanes, en una zona de un paisajismo desbordante. Y las primeras imágenes y propuestas de estos proyectos, que no eran 4 proyectos como vemos acá, ¿cierto? Un hotel, un terminal de ferry, un terminal de cruceros y un mercado del mar, sino que eran 4 elementos de potenciación de un espacio urbano lineal, lo que llamamos, ¿cierto?, un ámbito urbano. Y especialmente nos interesaba el trabajo de los espacios, de los dominios territoriales intermedios, es decir, los espacios semipúblicos y semiprivados.
dónde se iba a dar esta relación del habitante con el turista, con sus semejantes, con acoger los distintos grupos. Transporte y conectividad nos interesaba mucho, ¿cierto? De qué manera podíamos conectar Punta Arenas con el resto de la región, no solamente por el agua, sino que también en términos terrestres, ferrocarriles hacia la Argentina, tranvía interno en la ciudad, y nos asociamos a la cultura Selkman, los ONAS, que nos entregaban un riquísimo bagaje en términos de su cultura y su cosmogonía, su cosmovisión, más que sus utensilios, y especialmente en la ceremonia del Jaín, que es una ceremonia de iniciación donde utilizan disfraces y utilizan pinturas corporales realmente motivadoras. Hay 3 proyectos, pero lo interesante es que los 3 proyectos generan un nuevo espacio urbano que no existía antes de los proyectos. Por lo tanto, la relación ciudad-proyecto era vital, y sigue siendo vital, como un articulador. Decíamos nosotros, en Punta Arenas, ¿será posible que se dé la relación urbana de la gente en la calle? Con los vientos de 140 kilómetros por hora, con la nieve todo el invierno, con los días cortos y las noches largas. Y con los indicios que teníamos, descubrimos que sí era posible. Desarrollamos, como se ve en el esquema de la derecha, también un centro de investigación y difusión que tiene que ver con la sedimentación del río Las Minas, que trae los silicatos de las rocas, y esos silicatos alimentan el fitoplancton y el zooplancton, que son el alimento de los kriles, y los kriles es el alimento de las ballenas azules. Por lo tanto, hay toda una cadena que era necesario entender y comprender, fuera de la generación de energías renovables, como en este caso el viento, las energías mareomotrices y la radiación solar. Y a la izquierda, un polo de desarrollo cultural que se da de manera incipiente en la zona con el tema de la música, y ahí desarrollamos la ciudad de la música, el Arena Punta Arenas, y un teatro experimental. ¿Qué pasó una semana después? Esto. Nos explota en la cara, aquí en Santiago. Al día siguiente, una semana después, imagen captada por Susana Hidalgo, actriz, y que casi era la Revolución Francesa en este cuadro de Delacroix. Las tesis, Patricio Albornoz y sus murales, imágenes, la sociedad nos quería decir algo. Y nosotros, los arquitectos que nos preocupamos de la ciudad, que nos preocupamos del entorno urbano, dijimos, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Habían algunos teóricos que ya lo habían anticipado, Alberto Mayor, Mirko Macari, ya lo habían escrito incluso, desde el año 2011, que se venía como anticipando esto. Pero los arquitectos como que no creíamos que este malestar pudiera manifestarse a nivel urbano con el impacto que tuvo. La iconografía realmente interesante que nos permitía centrarnos, y aquí viene el zoom out de la crisis. ¿Qué es lo que era la crisis que estábamos viviendo? De hecho, la crisis venía de antes. Y la crisis venía en términos de cambio climático, cambio tecnológico, crisis sanitaria, que vendría después, y se nos estaba produciendo el estallido social. Y hoy día estamos viviendo la crisis política y de autoridad, y estamos viviendo el inicio de una crisis económica que no sabemos cuáles van a ser las repercusiones. Pero, dentro de la palabra crisis también está la idea de crítica. La palabra crítica y la palabra criterio, que tiene que ver con el análisis y el estudio previo antes de emitir un juicio, y el criterio que nos indica las decisiones razonables frente a un fenómeno. ¿Qué decir, cierto, de nuestro medio ambiente? Imágenes de lo que ocurre en Europa, lo que ocurría también en Sudamérica con el confinamiento, y cómo disminuía la contaminación. Y por otro lado, nuestra sequía inclemente. Nuestro estallido social. ¿Qué nos decía? Una imagen que mostró también Iván recién.
¿Qué estábamos teniendo en nuestra ciudad? Que permitíamos como arquitectos, no es que lo permitiéramos, pero éramos hasta cierto punto cómplices de esta especulación inmobiliaria, de que se generara y se reprodujera el hacinamiento y un allanamiento indiscriminado. Paralelamente, una ciudad que se estaba tecnologizando a tal punto donde ya muchas de las funciones urbanas estaban empezando a ser entregadas a los deliveries. La fuerza de las redes sociales, de la intercomunicación, de la interrelación, y especialmente este punto, la identidad híbrida, que de alguna manera también nos empezó a hacer un clic con respecto a lo que estábamos estudiando en Punta Arenas, es decir, el espacio urbano entendido de manera física, presencial, y entendido también de manera virtual, digital. ¿Era posible entender el espacio urbano de esas dos dimensiones simultáneas? Paralelamente, llevábamos nuestra ciudad y nuestras viviendas con estas palabras que empezábamos a escuchar, como el coworking, el co-living, y una que inventé yo, el co-transport, no existe, pero me imagino, el compartir, compartir la movilidad, compartir el trabajo, y compartir la vida, compartir la residencia. Y llega esto, 3 de marzo. El equipo Kopp-Himmelblau, abajo, ya en los años 80 y 90, desarrollaron unas imágenes muy interesantes que eran unas burbujas. Es como si nosotros, la ciudad del futuro, iban a ser varias burbujas chocando en la calle. De hecho, el proyecto que tienen de la ampliación en el ático de Viena, ¿cierto?, trabaja la idea de esta burbuja. Y nuestra ciudad, que ya la veíamos antes, ¿por qué tenía este malestar y de dónde venía? Bueno, obviamente, es porque es una ciudad partida en dos, con una frontera clarísima. Una frontera que tenemos, por un lado, los $50.000 per cápita a la derecha, y el otro lado, ¿cierto?, la ciudad de los $5.000 per cápita. Y todo coexistiendo en estas comunas que definen el espacio urbano. ¿Qué empezamos a pensar entonces? Ah, tenemos que reforzar entonces el crecimiento de la ciudad. ¿Pero qué? ¿En densidad o en extensión? ¿O cómo vamos a entender estas nuevas densidades? No podemos volver a estos guetos verticales, tampoco podemos volver a estas ocupaciones de los perímetros urbanos de baja densidad. ¿Qué está ocurriendo con la residencia? Muchos proyectos empiezan a cambiar de uso. Por ejemplo, la pandemia, el confinamiento, nos va a hacer disponible 1 millón de metros cuadrados de oficinas obsoletas a fin de año. Parece mucho, pero parece que no es tanto, porque en Europa ya está ocurriendo. Y entonces la obsolescencia de proyectos va a requerir nuevos reciclajes. ¿Qué decir del programa de la vivienda? La vivienda ya casi no tiene cocina. ¿Para qué? Si tenemos delivery. Pero vamos a necesitar teletrabajo y teleestudio, es decir, reincorporar a la vivienda funciones que antes la resolvía la ciudad en la casa. Y a muchos ya no está pasando. La vialidad atochada, las autopistas, la imagen de abajo, es probablemente lo que nos va a ocurrir en los próximos años. ¿Qué vamos a hacer con esos kilómetros cuadrados aparentemente inútiles? ¿Qué vamos a hacer con esas autopistas endemoniadas, esos tréboles que eran el emblema del prestigio y del progreso? Las autopistas concesionadas, ¿cómo las admirábamos? ¿Van a estar sin autos? ¿Nuestras calles del futuro van a ser así? Esta no es, pero puede ser Andrés Bello el domingo en la mañana. Yo la uso mucho en bicicleta. Todas las pistas para el peatón. Todo el equipamiento para el peatón. ¿Y qué hablar de las ciclovías? También soy ciclista y he aprendido a descubrir la ciudad de los olores y la ciudad de las aromas y la ciudad de los colores reales. Justamente solo por andar en bicicleta y por tener la experiencia urbana, una experiencia urbana distinta. Una ciudad que ya no está hecha para los 80 o los 50 o los 60 kilómetros por hora. Va a ser una ciudad que tiene que estar pensada para los 4 kilómetros por hora, las velocidades de desplazamiento. ¿Qué decir del metro? El nuevo lugar. Esto se llama el nuevo diseño urbano. Vamos a ver esto. Áreas de confinamiento rayadas en el suelo, disfraces como el del personaje que tenemos abajo a la izquierda, o
parques, laberintos, donde no se encuentran las personas, o como son hoy día los supermercados, que los pasillos tienen sentido de circulación. En los pasillos de los supermercados ya no nos cruzamos, vamos todos por el mismo lado. Es decir, los fabricantes ya van a saber cómo ordenar los supermercados para ordenar nuestro consumo. Y cosas que ya están ocurriendo en algunas ciudades, arriba a la derecha, a la izquierda, Rancagua, con lo que estamos llamando hoy día el diseño urbano táctico, nueva palabra que vamos a tener que incorporar en nuestro léxico. Y probablemente de este urbanismo táctico vamos a pasar a nuestro urbanismo estratégico. Y vamos a pensar la ciudad en términos de distancias hápticas, más que distancias visuales. Anne Hidalgo, igual que Susana Hidalgo, pero ella en París, nos está proponiendo la ciudad al cuarto de hora, la ciudad de los 15 minutos, es decir, que podamos resolver nuestros problemas a partir de caminar máximo 15 minutos desde nuestra casa. Por lo tanto, se justificaría que las autopistas dejen de tener el ancho que tienen. Y fíjense las dos imágenes de arriba. A la izquierda, la vialidad para el auto. A la derecha, la vialidad para el peatón. Fíjense las diferencias en términos de la ambientación, en términos del equipamiento y el mobiliario. Janet Sadik Khan trabajó en los años 2005, 2007, 2013, por ahí, una recuperación de los espacios del vehículo para el peatón en Nueva York, con un impacto notable y un aumento en la percepción de calidad y de vida de los habitantes, simplemente por ganarle espacio a la vialidad automotriz y transformar esto en lugares de flujos peatonales. El Jamboard urbano, es decir, de qué manera la ciudad acoge las expectativas, los deseos, las necesidades y los sueños de las personas. Antiguamente los chinos tenían una muralla donde la gente escribía, pero hoy día, con lo ocurrido en Santiago, nos queda claro que el espacio urbano va a ser el espacio de la expresión, el espacio de la colaboración, el intercambio, el juego. Es decir, ya no es el espacio urbano solamente para cruzarlo rápidamente, sino que es el lugar de la permanencia, donde soy visible, donde veo y me ven. El impacto que tuvo esto en nuestra metodología. Obviamente, teníamos que trabajar ahora en la formulación, alargar nuestros plazos de formulación. ¿Por qué? Porque necesitamos ahora no un arquitecto que reaccione como un disparo del sprinter en la carrera de 100 metros, sino que tiene que ser un arquitecto de maratón. Es decir, la primera fase de formulación tiene que ser una fase densa, intensa, y trabajar con hacer el trabajo colaborativo basado en el design thinking y el placemaking, que lo voy a explicar ahora. La etapa de resolución va a seguir más o menos como está ahora, con un fuerte impacto de las tecnologías. Y la palabra presentación que yo tenía en mi modelo antes, la he cambiado por difusión. Trabajando con Alberto Salvador y con Marjorie Díaz en quinto año, en taller 5, en el modelo Design Thinking, me mostraron la importancia que tiene el no presentar solamente, sino que difundir por redes sociales, porque hoy día el arquitecto tiene que dar a conocer sus ideas, pero además nuestro rol de poder influir en las decisiones políticas y en que los habitantes de la ciudad conozcan cuáles son nuestras imágenes de futuro. Para eso nos preparamos en UNEAC. La posibilidad de poder trabajar el Design Thinking, esos 6 verbos iniciales y esos 12 verbos que tenemos abajo, que nos permiten llegar a la generación de ideas. Lluvia de ideas, trabajo colaborativo de intercambio. Y este nuevo concepto, que no es tan nuevo, tiene unos 10 años de antigüedad, que es el placemaking, es decir, de qué manera podemos hacer lugar y encontrar a los placemakers, que son estos gestores claves que desarrollan el lugar. Y para terminar, volvemos a Punta Arenas. ¿En qué estamos con nuestros proyectos detonantes? Trabajando ahora nuestra interioridad, el espacio intermedio, en términos de clima, en términos de radiación solar, pero fundamentalmente lo que nos está interesando, de esta premisa que teníamos al principio, no solamente hacer proyectos individuales, sino que hacer proyectos
asociados entre sí, y esa asociación generar espacios urbanos con contenido, con una voluntad de diseño que acoja la animación urbana, y una animación urbana de múltiples intérpretes y protagonistas. No un protagonista estereotipado, sino que lo que llamamos nosotros las microtendencias, es decir, los distintos grupos que hemos visto en las protestas aquí en Santiago. El mercado del mar, de noche, referente en el estrecho de Magallanes, el centro de investigación, el terminal de tranvía, que es un sistema de conexión interna, el terminal rodoviario, museo, y con esto termino, la importancia de generar la espacialidad interna de los proyectos para generar esta atmósfera comprensiva y acogedora también de esta tradición de los pueblos originarios. Y con eso termino porque se me fue el tiempo. Ahí les presento a mi taller Magallanes, nuestro taller Magallanes, con el que trabajamos en esta oportunidad. Gracias. Gracias, profesor Clivadenco. Sí, haciendo un nexo a propósito de los términos, las experiencias que hemos compartido, el motor, la vocación, el cariño por ese oficio y la capacidad de sorprendernos, de sentir, de entusiasmarnos, a propósito de la evidencia que nos comparte el profesor Clivadenco desde la distancia, de trabajar con un equipo de taller, con un proyecto que parte incluso desde una percepción desde Santiago, para luego alimentarse con información que está disponible en Street View, en Internet en general, para poder desde ahí elaborar una propuesta y luego, claro, viajar, contrastar con la realidad. Ojalá siempre tengamos esa capacidad de las que nos hablaba la profesora Inboden, de recordar que más que una carrera y una nota, queremos formar una vocación. Y las experiencias como una oficina, lo que nos comparte el profesor Requesens, o un taller, lo que nos comparte el profesor Clivadenco, nos dan prueba de que esa vocación, ese motor, ese entusiasmo puede generar arquitectura. Todos los asistentes de este conversatorio, y les agradezco nuevamente estar acá, han estado entusiasmados tal vez con algunas preguntas, algunas ideas para poner sobre la mesa y discutir con nuestros expositores. Entiendo que, Joao, si estás conectado, tenemos algunas preguntas para formular a nuestros expositores. No sé si estarán dirigidas a Iván de Requesens, Iván Clivadenco, Catalina Inboden en particular, o queda planteada sobre la mesa y la responderá quien quiera. Efectivamente, tengo preguntas, no están dirigidas a alguien específico. Ya, primero que todo, que igual quiero darles muchas gracias a los expositores y recordarle también a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Zoom, o los participantes que están a través del live de Facebook también pueden hacerlo a través de esa vía. Tenemos una pregunta aquí que dice lo siguiente. Generalmente se habla de la preparación que deben tener los profesores para esta nueva modalidad de teleeducación. ¿Los alumnos no deberían tener una también? Sí. Es una buena pregunta. A ver, yo voy a decir algo aquí, igual idealmente que todos respondamos, yo creo, para generar la conversación. A ver, yo desde el sentido común, por supuesto, siempre hay que prepararse para un nuevo desafío, y eso es una cuestión que sea lo que sea a lo cual uno se enfrente, llámese nuevo, es parte del proceso prepararse. Y eso significa comenzar a comprender, preparar, por ejemplo, ¿no? Yo también hago clases de taller en tercer año, y también, claro, los alumnos no van a tomar un curso para poder ir al curso, digamos, porque sería como absurdo, pero claramente desde el sentido común es importante prepararse para la situación. Entonces, si el curso dura, no sé, 2 módulos, qué sé yo,
importante que los alumnos lleven sus preguntas escritas, hagan sus presentaciones considerando el tiempo, respetando al otro. O sea, hay una cosa que tiene que ver con prepararse, pero desde la autopreparación, ¿ya? O sea, como en el fondo tener conciencia y sobre todo respeto, tanto por el tiempo de los otros compañeros como por el tiempo del profesor. Entonces, en ese sentido, la preparación tiene que ver con adelantarse al proceso de la clase, ¿cierto? Cuando nosotros normalmente hacemos clases de taller y estamos en el aula y resulta que nuestros alumnos empiezan a colgar las láminas y se produce una dinámica totalmente distinta. Y por lo tanto se permite también ciertos desajustes. Entonces, por lo tanto, es mucho más suelto, digamos. Aquí tiene una rigurosidad. Hay una hora, hay un tiempo, las personas se aburren, se desconectan, apagan las pantallas, entonces las cosas funcionan con otro reloj. Y en ese sentido, la preparación tiene que ver con entender que es un tiempo limitado y es rico, y ese tiempo es muy rico, y por lo tanto lo tienes que aprovechar al máximo. Esa es como mi opinión, no sé qué opinan los Iván K, Iván D, los Ivanes. Sí, o sea, de todas maneras hay una situación de saberes previos que se empiezan a aplicar cuando uno se enfrenta a estas situaciones. Coincido plenamente con Catalina, yo sé que Iván Tocayo va a opinar exactamente lo mismo. Mucho tiene que ver también cómo esta presencia digital que tenemos hoy día tiene un poquito que ver con tanto la interacción entre los pares y cómo transformamos también la situación del ejercicio colaborativo y cooperativo. Yo creo que por ahí va también un poquito tratando de responder esa pregunta. La preparación tiene que ser mutua y el proceso de desarrollo de continuidad del aprendizaje va a estar también siempre enfocado en la medida de que la colaboración y la cooperación entre todos aporte significativamente a esta educación, digamos, que está siendo llevada hoy día mucho más fuerte por las tecnologías. De acuerdo. Profesor Cridavenco, ¿quiere mencionar algo? Sí, básicamente de acuerdo con lo que me han antecedido. Yo tengo una visión. Yo creo que la teleeducación lo que hace, que es lo que ha hecho un poco la pandemia con el confinamiento con nosotros, no descubre nada nuevo, exacerba lo que ya era. El alumno participativo se pone más participativo. Y el alumno que se esconde más. Pasa una cosa bien rara. Por lo tanto, si hay algo que puede lograr producir una articulación positiva, un poco lo que dice Iván, es que el trabajo colaborativo genera traspasos recíprocos horizontales. Y eso logra, de alguna manera, producir ciertos equilibrios en las participaciones y en los rendimientos. Ahora, no es instantáneo, para nada. Y hay velocidades de aprendizaje distintas que impactan de distinta manera también al taller. Pero si hay algo que me ha quedado claro, ¿cierto? Es que la teleeducación, al igual que el teletrabajo, acentúa lo que ya se venía dando, o la condición de llegada del alumno. Ahora, la pega del profesor probablemente es la de ecualizar. ¿De qué manera ecualizamos para que finalmente el producto taller, el proceso producto, no me gusta hablar de producto, el proceso producto taller genere finalmente estudiantes aptos y sobre todo comprometidos? Yo creo que hay un tema ahí de compromiso que es interesante rescatar. De repente hay algunos alumnos que se nos descuelgan durante semanas y cuesta mucho recapturarlos. Esa mantención del interés en el proceso colectivo es una de las cosas que el profesor debemos intentar. Sí, yo también agregaría, ahí estamos sumando varias cosas interesantes a la reflexión. O sea, uno, el respeto, otro, lo colaborativo, ¿cierto? Y lo que estaban hablando ahora que tiene que ver con esto que se exacerba, ¿cierto? Pero por otro lado también existe algo que tiene que ver con que
que este medio nos ha obligado a ser más precisos. Sobre todo preciso en los tiempos. Nosotros los arquitectos tenemos la tendencia a hacer unas correcciones eternas y nos quedamos encerrados en la sala y sale el sol eternamente y bueno, normalmente uno se regula, pero tiende a alargarse la cosa. En este otro formato nos ha obligado a intentar medirnos, ¿ya? Y en ese sentido ser mucho más precisos en las correcciones que les hacemos a nuestros alumnos. Ir como más, no tanta verborrea, sino que ir directo al hueso con la corrección. Entonces, en la mirada autocrítica como del docente, te obliga a eso. Al alumno, sin duda que sí también. Y la otra cosa que yo agregaría es la flexibilidad. En este medio no sacas nada poniéndote con una postura rígida, porque se pasa el tiempo y se pierde la oportunidad de haberte conectado y haberte vinculado con tu grupo de alumnos. Entonces, tienes que sí o sí intentar flexibilizar tus metodologías de trabajo y abrirte a nuevas alternativas. Ahora yo en lo personal no creo que arquitectura sea una carrera en la cual uno pudiera hacerla. Vamos a dejar de estar en pandemia, así que vamos a volver a nuestra normalidad. Pero no creo que esto vaya a reemplazar nada. Lo que sí es posible que ciertos ramos pudieran ser, se podría combinar. ¿Para qué? Para mejorar la maximización del tiempo. Muchos viajes y mucha pérdida de tiempo de repente les implica a los alumnos tener poco tiempo para desarrollar sus proyectos porque tienen que ir a demasiadas clases. En cambio, quizás algunas pudieran mantenerse en sistemas online, por ejemplo. Gracias, Cata. Joao, hay otra pregunta. Sí, Sergio. De hecho, vamos con la última pregunta por temas de tiempo, así que dice lo siguiente. ¿Qué consejo le darían a un estudiante que está considerando estudiar arquitectura, pero teme que el escenario actual y la modalidad virtual no le brinda una educación de calidad? Gracias. Bueno, esa pregunta para introducir ahí, antes de que nuestros expositores tomen la palabra, me recuerda a una situación, como decía Iván de Requesens, cuando hace un par de años UNIAC apostó a la modalidad semipresencial y online para arquitectura. Me crucé en un evento con un past presidente del Colegio de Arquitectos y me hizo la consulta. Oye, ¿ustedes van a empezar a dictar arquitectura vía online? ¿Sí? ¿Cómo va a resultar eso? Y con una desconfianza profunda que me dijo directamente, no creo que arquitectura sea una carrera que se pueda enseñar online. Nada preveía que un tiempo después múltiples carreras, probablemente todas las escuelas de arquitectura en Chile, iban a pasar online, siendo primero una reacción. Nos fuimos a una plataforma a distancia, pero con el tiempo se está transformando en una nueva manera de enseñar, una experiencia virtual. ¿Significa eso tal vez que es de peor calidad? Profesores. Sí, yo le diría a este alumno que tiene desconfianza sobre la modalidad virtual, yo le diría que sus clientes en el futuro no van a estar ni siquiera en Chile y sus clientes van a ser el mundo. Y su equipo de trabajo, un poco lo que decía también Iván de Requesens, su equipo de trabajo no va a ser presencial. Yo tengo un hijo músico. Mi hijo músico es compositor de la Católica. Y su grupo de composición es un alemán, un italiano, un vietnamita, un coreano. Y componen, y presentan, y graban, cada uno desde su estudio. Y la obra es única. Nosotros vamos a realizar proyectos para el mundo con equipos de trabajo, no solamente arquitectos de otros países, grupos interdisciplinarios de otros países, para abarcar temáticas, neotemas. Por tanto, yo le diría a este joven que tiene dudas sobre la modalidad virtual de aprendizaje de la arquitectura, lo lamento, joven. Ese es el mundo y para allá va. Yo me siento muy agradecido que sea así por lo demás. Sí, de todas maneras, yo
Me quiero colgar un poquito también de los dos comentarios, coincido plenamente y me acuerdo perfectamente, Sergio, de esas conversaciones y también de cómo aparecían todos esos miedos, todas esas indirectas que nos tiraban cuando empezó a aparecer todo este tema de, de lo semipresencial, digamos. Hoy día los modelos de aprendizaje son participativos, eso es lo primero que hay que entender. Hoy día, digamos, todo lo que significa hacer clase tiene una suerte de sistema de aula invertida, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene la semipresencialidad? Está enfocado donde el alumno va siempre a ser el protagonista de esto. Va a resolver sus problemas, va a trabajar de forma colaborativa, va a tener, digamos, una situación donde puede dedicar tiempo y, tal como decía Catalina, teniendo tanto ese interés o ese amor y pasión con cómo va a llevar su carrera, va a lograr esa satisfacción, digamos, de cumplir los encuentros. Y efectivamente, tanto como dice Iván, hoy día, en mi caso, yo también tengo un proyecto que estamos desarrollando en otra ciudad y también todas las correcciones con la oficina PAR, digamos, de arquitectura que tenemos contratada, son con correcciones vía online. Llevamos meses trabajando así y ha avanzado súper bien. Tenemos a los especialistas en la ciudad donde están haciendo los ingresos, los permisos, todas las revisiones son de manera remota. Entonces, sí es posible aprender de manera semipresencial y trabajar de esa misma manera, de todas maneras. Sí, yo a eso también estoy totalmente de acuerdo, es cierto, el mundo va para allá, muchos proyectos no son en la misma ciudad donde tú vives, por supuesto, y hay que tener herramientas para poder desarrollar eso y disfrutarlo, pasarlo bien con esa modalidad. Lo que sí también yo creo que hay que agregar es que más allá de si te toca ser estudiante en sistema online, o bien te toca ser estudiante en una carrera presencial, ¿cierto? O vespertino, o nocturno, da lo mismo. Cualquier sistema que tú tomes, lo que sí tienes que hacer es tener una rigurosidad del autoconocimiento. Te puede tocar una carrera en una universidad donde te piden poca práctica, te puede tocar la misma carrera en otra universidad donde te piden mucha práctica, pero más allá de lo que te estén pidiendo, tu ímpetu y tu curiosidad debiera poder sobrepasar esos límites. Si la carrera en la universidad donde la tomaste te pide poca práctica, tú te pones y tratas de trabajar al máximo y te autoimpones muchas prácticas para poder tener una buena experiencia laboral antes de titularte. Si te piden pocos libros para leer, bueno, tú busca y hazte tu auto como gestión para seguir leyendo y seguir aprendiendo. O sea, lo que no puede pasar es quedarse corto, es quedarse solamente con lo poquito. Porque la verdad es que el mundo de la universidad, ¿cierto? Universal, tiene que poder pasar más allá de las fronteras. Y las propias fronteras, los propios límites, se los hace uno mismo. No, es que el profesor me dio nomás libro para leer. Bueno, pero existen miles de libros más. O sea, hay que pasar más allá. Si, no, es que yo hice práctica solo en un lugar. Bueno, vaya y haga práctica en otro lugar. O sea, no hay que limitarse. Entonces, más allá de no va a ser nunca una mala carrera si es que está llevada y liderada por buenos profesionales. Lo que puede pasar es que tú no te motivaste para buscar más allá. Entonces, ahí hay una responsabilidad enorme. Gracias. Quisiera solo cerrar recordando algunos de los puntos que hemos abordado a propósito de el foco en la docencia, el desafío para la carrera, y la pregunta que está en el enunciado de este conversatorio de qué significa formar arquitectos en tiempos de pandemia. Probablemente estamos todos aprendiendo, probablemente las instituciones, los docentes, los estudiantes, estamos descubriendo una primera reacción impetuosa de adaptarnos a algo nuevo, a un proceso que va a demorar y que va a ser más calmo, de ir descubriendo qué funciona y qué no, y con ello diseñar un proceso de aprendizaje en modalidad virtual, que claro, UNIAC lo tiene implementado, pero nadie tal vez estaba preparado para subir a esa mecánica todos los cursos, todos los talleres, incluso títulos, cuando primero el estallido social o tal vez luego la pandemia nos obligó a aquello.
La disposición, el aprender a ser responsable en tu proceso autónomo, pero a la vez sin perder el ánimo colaborativo, descubrir con mirada, con asombro, la riqueza de la carrera y pasarlo bien, el placer de encontrar el gusto en las cosas que te motivan en la vocación. Creo que son los puntos o denominadores comunes que en un estado de ánimo, de disposición, nos permiten enfrentar la crisis como una oportunidad, y luego, desde lo que hemos conocido hoy y compartido, la evidencia de que es posible alcanzarlo para desarrollar buenos proyectos y hacer arquitectura. Junto con agradecer a nuestros expositores, la profesora Inboden y los profesores de Requesens y Clivadenco, Joao, te cedo la palabra para ya cerrar el conversatorio. Muchas gracias, Sergio. Quiero agradecer nuevamente a los expositores, a ti, Sergio, y a los participantes, y también dejarlos invitados a nuestros próximos conversatorios y talleres virtuales que tendremos. La programación la pueden encontrar en nuestro sitio web y en nuestra página de Facebook. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias.